Esto es El Círculo Beatle. Música, información, anécdotas, datos y mucha bitlemanía en las voces de Tere Chacón, Arturo Espinosa y Marco Antonio Brito. Incorpórate a El Círculo Beatle. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos nuevamente. Yo soy Tere Chacón y me encuentro feliz de estar nuevamente con ustedes vía el Círculo Beatle. Y el día de hoy, como siempre, me acompañan Arturo Espinosa, Marco Antonio Brito y entre los tres vamos a presentarles un señor programa relacionado con esos cuatro de Liverpool. Quédense, se va a poner muy bueno. Y en lo que empezamos, quiero confirmarte que tenemos dos medios de comunicación, que por favor no te puedes perder. Tenemos de inicio un portal con más de 900 artículos de cualquier género musical o de ciertos géneros musicales que yo estoy segura que te van a encantar. Entra www.elcirculobeatle.com. Y ya que estás ahí, aprovechemos, déjanos por favor tu nombre en la columna derecha, déjanos tu correo electrónico y envíalo para que puedas recibir en la notificación de un nuevo texto. Estamos publicando continuamente en espera de que nos sigas, de que te gusten, que nos dejes tus comentarios. Y por si fuera poco lo anterior, andamos de manteles largos y ahorita vamos a hablar de eso, pero tenemos una estación de radio, SBC Radio, que tú puedes accesar en www.sbc, que no es otra cosa más que el Círculo Beatle corporativo.online. Entra y estamos de manteles largos, lo repito porque acabamos de cumplir justo el día de hoy, el día de la grabación de esta emisión, 3 años al aire, con playlists de todos esos géneros que despiertan tu pasión por la música. Entra, no te vas a arrepentir, en cualquier momento, 24/7, 7 días a la semana, 365 días al año, siempre podrás escuchar SBC Radio con toda esa programación que hemos preparado para ti. Y dicho todo lo anterior, Arturo, ¿cómo estás? Muy bien, Tere, gracias. Como siempre, un gusto estar aquí en el Círculo Beatle. Y qué rápido se pasa el tiempo ahora que mencionas el aniversario de SBC Radio. Ya son 3 años y créeme que, pues, no los he sentido, ¿eh? Aunque ya el tiempo va pasando, pero 3 años se dice fácil, pero hay que vivirlos, hay que estar aquí, pues, digamos que pendientes de la estación y sobre todo este proyecto que nació, pues, prácticamente pospandemia y que aquí la llevamos, aquí ya estamos todavía en este proyecto de SBC Radio, pues me siento muy contento de ser parte de esta estación, de este proyecto de SBC, de Círculo Beatle. Así que realmente, pues felicidades a todos los que participamos aquí y gracias a la gente también que nos escucha y que está escuchando en este momento el Círculo Beatle. Gracias a todos ustedes. Y por mi parte, pues paso el micrófono a Marco Antonio Brito. Marco. Pues como siempre, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. No importa en qué longitud o en qué latitud nos estés escuchando. Estamos aquí en el Círculo Beatle, perdón, la mesa con la jefa bitlera, con Arturo, que es todo un expertazo, y que yo soy un aficionado que voy enterándome cada día más de más cosas con la historia de The Beatles. Sí, estamos de manteles largos. Tengo el orgullo de dirigir SBC Radio y pues el programa decano e insignia de la estación es el Círculo Beatle. ¿No es así, Tere? Así es, Marco, muchas felicidades. Debes de sentirte muy, pero muy satisfecho de todo lo logrado, de la audiencia que tenemos, que abarca no solo este continente, sino varios otros. Y bueno, nuevamente invito a todos nuestros amigos a que lleguen y hagan de SBS Radio su compañía constante. Y si les parece bien, iniciamos con el tema de hoy. Y para este primer bloque hemos escogido fechas importantísimas de The Beatles, pero siempre en el mes de agosto. Entonces, pues yo voy a empezar, si les parece bien,
y voy a empezar con las primeras 4. 5 de agosto de 1966 se publica nada más, nada menos, la maravilla de álbum llamada Revolver, el favorito de muchos junto con Sgt. Pepper's, Abbey Road y seguramente algunos otros más. Enseguida, un día después, 6 de agosto de 1965, claro, se publicó el álbum Help. Siguiente, 15 de agosto 1965, un día muy, pero muy importante para The Beatles, un día en el cual la historia de los conciertos masivos inició en el mundo, y es que este día The Beatles se presentaron en el Shea Stadium, haciendo que miles y miles de personas perdieran la razón, perdieran la vertical, no dejaran de gritar y descubrieran esta maravilla que es la música de The Beatles. Y finalmente, en 1962, vamos para abajo en tiempo, pero para arriba en fechas, el día 18 de agosto fue la primera presentación de Ringo Starr con The Beatles, un hecho un poco turbulento porque el baterista saliente, pues tenía ahí sus admiradoras que no iban a dejar que entrara alguien más para sustituir a su favorito, y bueno, pues hasta problemas hubo en The Cavern Club. Arturo. Así es, Tere, y ahorita que estoy checando estas anécdotas que estás mencionando, estas efemérides, pues a todas ellas les hemos dedicado un programa. Así que pueden checar los programas, pueden buscarlos, porque a cada de estos temas, pues hemos hablado de ellos, del Revolver, de Help, del Shea Stadium, pero búsquenlos, o si no, entren a www.elcirculobitle.com y ahí van a encontrar también artículos que tienen que ver con estos temas. Siguiendo con las efemérides de agosto, tenemos que el 20 de agosto de 1965 fue el concierto en Atlanta. Recordemos que esta ya era la época en que el grupo estaba en estadios. Marco. Sí, aquí quiero dar un apunte porque esta fecha es bien importante. Es la primera vez que The Beatles tuvieron en concierto la presencia de monitores. Fue la primera vez que se pudieron escuchar ellos tocando. Y eso les causó bastante regocijo. Incluso lo mencionan en el documental de 8 Days a Week, de las presentaciones de Cincinnati y Atlanta. La recordaron con mucho cariño. Fue la primera vez que pudieron escucharse totalmente en el escenario. Y lo interesante que mencionaba es que ya eran conciertos en estadio en Estados Unidos. Así que esto fue mucho más importante porque imagínate, en el Shea Stadium no se escuchaban realmente. Como bien dice Ringo Starr, pues tenía que seguir los movimientos, pero no escuchaba lo que estaban tocando. Ya por lo menos aquí tenía los monitores y eso fue algo importante. Tenemos que el 22 de agosto de 1969 fueron la última sesión, la última foto de The Beatles juntos. Esta foto donde aparece John Lennon barbón con un sombrero y Paul McCartney también sin barba, pero varias de estas fotografías, una de estas sirvió para la portada de este disco que salió por parte de Capitol, que era el famoso Hey Jude. O sea, ahí se publicó una de estas fotos y también en algunos EP también aquí en México. Tenemos que el 23 de agosto de 1964 fue el primer concierto en el Hollywood Bowl, del cual ya hablamos también, que esto fue en 1964. Mientras que el 24 de agosto de 1967 fue la primera reunión de The Beatles con el Maharishi Mahesh Yogi, de la cual también hablamos, que sucedió ahí en Gales. Y el 27 de agosto de 1965 fue la famosa reunión de The Beatles con Elvis Presley, de la cual pues se habla mucho y realmente no hay un documento, no hay una grabación que se haya, digamos que se haya registrado de este momento, pero tuvieron su reunión, se hablan de algunas anécdotas de que el rey estaba muy distante, pero bueno, finalmente tuvieron su reunión y The Beatles conoció a uno de sus ídolos. Marco. Así es, de hecho se cuenta en esa anécdota de que Elvis lo estaba esperando con un bajo eléctrico, con un Precision Bass Defender. Precisamente lo estaba tocando y empezó a platicar. La sesión fue primero preguntarle a Paul, oye, ¿cómo se toca esta cosa? Y él dice, pues es que lo tienes al revés, y empezaron a bromearse. Hasta ahí todavía era cordial esa relación. Pero continuamos con las efemérides.
Un 27 de agosto también, 2 años después, fue la muerte trágica de Brian Epstein. Ese es un suceso que marcó total y completamente cambió el destino de The Beatles. Continuamos el 28 de agosto, pero de 1964, The Beatles se reunieron con Bob Dylan. Esto fue precisamente después de uno de los conciertos, también lo platicamos ya anteriormente. La siguiente efeméride es bien interesante, un 28 de agosto también, pero de 1965, The Beatles debieron haber tocado en México. Esa era la fecha que tenían contemplada para estar aquí en la Ciudad de México, en el Estadio de Ciudad de los Deportes. También ya hemos platicado mucho que gracias a las autoridades capitalinas, no federales, fue que no se dio este concierto. Un 29 de agosto, pero de 1966, fue el último concierto de The Beatles, tocando en vivo y con entradas pagadas. Hay que recordar esto, es el famoso concierto de San Francisco del Candlestick Park, ahí donde jugaban los Gigantes de San Francisco y los 49 también. Y por último, el 29 y el 30 de agosto de 1965 fueron los segundos conciertos en The Hollywood Bowl. ¿Qué les parece, amigos, toda esta situación? ¿Qué te parece, Tere? Me parece muy bien y creo que todas las fechas son sumamente importantes y Arturo tiene la boca llena de razón. Por supuesto que en el Círculo Beatle hemos dedicado programas completos a cada uno de estos eventos. A mí relevante me parecen todas, pero muy importante el último concierto de The Beatles en San Francisco, Candlestick Park. Esto, según dijo ya Marco, el 29 de agosto del año de 1966, un momento en el cual The Beatles pues habían ya decidido no volver a hacer giras, todos ellos cansados, molestos, hartos de estar avión, hotel, concierto, hotel, avión y pasar mucho tiempo de todos estos años, desde mediados y principios de 66, pero también 65, 64, 63, aún antes de firmar con EMI, pues ellos ya hacían giras. Entonces era un cambio muy necesario, que además fue fantástico desde mi punto de vista, Arturo, porque lo que dio como consecuencia fue que ellos pudieron en el estudio dar rienda suelta a toda su creatividad y hacer esa música que tanto nos apasiona. Sí, y además estaban ya en 1966, pues prácticamente ya estaba el Rubber Soul, ya estaba también a punto ya de salir, si no es que ya había salido el álbum Revolver, ya vimos también la anécdota y la efemérides, y ya eran, digamos que canciones que muy difícilmente se podían interpretar en vivo, y eso también fue algo que ellos también evaluaron, además de que realmente estaban ya cansados, en primera de los gritos de la gente. En 1966 ya se había complicado las cosas. Recordemos que en alguna ocasión hablamos del problema que tuvieron en Manila, el problema que tuvieron en Japón, en Estados Unidos, cuando las declaraciones de Lennon de que son más populares que Jesucristo. Todo eso se fue prácticamente juntando y ellos prácticamente ya tenían el hartazgo también de esta gira y de estar en los conciertos. Y esto, como bien dices, ayudó a que entraran al estudio ya con la experiencia que tenían de Revolver, entrar al estudio y comenzar a experimentar y a sacar todas las últimas obras del grupo, que fue desde Sgt. Pepper's hasta Abbey Road, que fue la última obra que publicaron. Y esto sí es interesante, ya no hubo conciertos del grupo desde 1966, digamos que hasta 1969, que ya no fue boleto pagado, como bien dijo Marco, sino que fue el famoso concierto de la Azotea. Marco. Sí, mira, a mí me parecen también todas ellas fechas muy relevantes, pero me sigue doliendo mucho la del 28 de agosto de 1965, que pudieron haber tocado aquí. Ahora, algo que siempre me he preguntado yo, eran 13 días, del concierto en Shea Stadium, y venían 8 días del concierto de Atlanta. O sea, imagínate qué empresario se hubiera aventado el boleto del sonido del PA para el Estadio de la Ciudad de los Deportes.
Hubiera valido la pena. ¿Cuánto hubieran costado esos boletos para justificar ese gasto y los patrocinios? También siempre me he quedado con esa idea. Yo siento que también esa fue una de las razones por las cuales The Beatles no vinieron a México. Pero ¿qué les parece si nos vamos ya a canciones? Vamos a iniciar de una manera diferente. Vamos a escuchar, ya que hablamos de la reunión de The Beatles con Elvis Presley y de que después de todo la opinión de él no era tan buena de los chicos, pero con todo y todo grabó Something. Vamos a escuchar Something en la versión presleyana. Y también vamos a escuchar algo de lo que se publicó el 6 de agosto del 65, que fue Help, una de las canciones que no ponemos mucho aquí, pero que nos gusta también, es Dizzy Miss Lizzy. Y vamos a culminar el bloque haciendo pues la referencia a esa última foto de The Beatles juntos. Era la época en que se estaba cocinando y grabando Come Together. Entonces, esas son las canciones que vamos a escuchar. Something, Dizzy Miss Lizzy, Come Together, para iniciar la música aquí en el Círculo Beatle. ¿Ya las tienes, ingeniero? Vámonos con ellas. Y estamos de regreso aquí en el Círculo Beatle después de haber escuchado estas canciones. Y viene el siguiente bloque y se va a poner muy bueno. Déjenme decirles que dentro de la historia del rock, de la historia de la música, muy pocas veces han surgido estos llamados supergrupos. De los que recuerdo, por ejemplo, está los que formó Eric Clapton, tanto Cream como Derek and the Dominos, que eran llamados supergrupos porque juntaban a estas estrellas que ya habían estado en otras bandas y que básicamente formaban un grupo y eran superestrellas. Pero para 1987, después de que George Harrison graba el álbum Cloud9 y se junta con el productor Jeff Lynne, pues tienen la idea de grabar un sencillo, una canción para el lado B del sencillo This Is Love, y convocan a Roy Orbison. Y ahí comienza esta historia. Recordemos que para 1988 Jeff Lynne, aparte de trabajar con George Harrison, ya había trabajado con Roy Orbison en este disco llamado Mystery Girl, y pues estaba ya ahí el vínculo. Si entran al Círculo Beatle, perdón por hacer el comercial, como diría Verónica Castro, ¡gol! Pero ahí está el comercial. Hay un texto que es, digamos que el Palomazo, ahí en el Palomino, un lugar allá en Los Ángeles, donde también hay una reunión que se da en el escenario cuando está Taj Mahal y se junta Bob Dylan, se junta Tom Petty, George Harrison, y bueno, digamos que esta es la semilla de lo que va a ocurrir después para la formación de, déjenme decirlo, del supergrupo de Traveling Wilburys, una banda en la cual estaban nada más ni nada menos que George Harrison, Roy Orbison, Tom Petty, Bob Dylan y Jeff Lynne, ahí nomás, cada uno con una historia detrás, que cuando juntan esto, o sea, imagínense ver escuchar este grupo, que es muy difícil encontrar grupos en la actualidad así. Es como si en algún momento se juntara a quien les gusta. Paul McCartney, que se ha juntado con Bruce Springsteen, pero no para grabar discos, sino para en un espectáculo con Billy Joel, Bruce Springsteen, Paul McCartney con The Eagles, pero finalmente esa es otra cosa, porque son invitados en un concierto. Aquí es un grupo que se forma y grabaron dos álbumes, eso es lo interesante, y este sí es un super grupo. Tere. Un extraordinario grupo, Arturo, indudablemente. Recordemos que para Harrison la década de los 80 había sido una muy difícil, con problemas. Su socio en la empresa filmográfica que había fundado, pues le estaba robando dinero, tenía efectivamente problemas económicos. La cosa no iba muy bien, pero sin embargo, se animó a sacar al mercado Cloud9 y es en la búsqueda del lado B del sencillo This Is Love perteneciente a Cloud9 que se genera la posibilidad de que estos grandes se junten para hacer una canción que al final fue rechazada por la compañía, por Capitol, porque dijo, no, de ninguna manera esto es un lado B, esto es una maravilla de canción, esto da para un álbum y para mucho más. Y así fue. Traveling Wilburys fue todo un éxito. Al principio no se sabía los nombres de los artistas que estaban detrás de este maravilloso álbum.
Y entonces, bueno, pues la gente se ponía a especular y bueno, pues algunos le atinaban, otros no. No faltaba el que decía, son los Beatles reuniéndose de nuevo, algo así. Pero cuando ya finalmente dieron a conocer sus personalidades, pues el mundo no pudo menos que enamorarse de este primer producto que hicieron, que fue fantástico, fantástico, en donde cada uno de ellos sin ego alguno resaltó en las canciones, en todas las canciones de este primer álbum y el sonido específico de la voz de cada uno es una delicia. Para el álbum número 3, la situación fue diferente. Ahorita Marco y Arturo nos la van a contar, pero quiero agregar antes de cerrar que la gente pues esperaba naturalmente un volumen 2. Este nunca existió. Fue sentido del humor harrisionano, netamente de George Harrison, que dijo, Nel, que se pongan a buscar el número 2, van a ver el número 3 y lo van a comprar como ya para ya no perderse de nuestros nuevos productos. Ok, pues esto viene siendo así como los tríos que eran de 4 y hasta de 5 integrantes, ¿verdad? Eso de un álbum, un volumen 1, un volumen 2 que nunca existió y el verdadero volumen 2 se llamaba volumen 3. Pero bueno, George Harrison mencionó por primera vez a The Traveling Wilbury en una entrevista de radio con Bob Coburn en febrero de 1988. Cuando le preguntaron qué tenía pensado hacer después del álbum Cloud9, Harrison contestó, lo que realmente me gustaría hacer es hacer un álbum con algunos de mis amigos, algunas canciones, tú sabes, quizás The Traveling Wilburys. Es el nuevo grupo que tengo, se llama The Traveling Wilburys. Podemos hacer un álbum con ellos y regresarnos a nuestras propias chambas después cada quien. Pero es bien interesante de dónde viene esto de los Traveling Wilburys. Wilbury era un término utilizado por primera vez por Harrison durante la grabación de Cloud9 con Jeff Lynne. Esto era en referencia a los errores de grabación creados por algún equipo defectuoso. Harrison comentaba así de broma, we'll bury them in the mix. En español, lo enterraremos en la mezcla. Entonces, de will bury viene ahí. Después, este mote se acrecenta. ¿Por qué? Porque ya empiezan a hacer la idea de que el grupo es una serie de hermanos, que en su primera alineación tenía para el disco número 1 a Nelson Wilbury, que era George Harrison, Lefty Wilbury, Roy Orbison, Otis Wilbury, Jeff Lynne, Charlie T. Wilbury Jr., Tom Petty y Lucky Wilbury, Bob Dylan. Y Arturo decía, supergrupo, nada más díganme, ¿quién ha hecho un supergrupo como este, Arturo? Pues realmente, te digo, he tratado de pensar y no hay un grupo de este calibre. Ya ves que antes decían, no, bueno, Cream, ¿no? Ginger Baker, Jack Bruce, Eric Clapton, Asia después decían también. Pero realmente un grupo, así que un grupo como los Traveling Wilburys, que tenga a Harrison, que tenga a Tom Petty, que tenga a Jeff Lynne, a Roy Orbison y a Bob Dylan, pues realmente no. Y cuando leo la historia de esta agrupación de los Traveling Wilburys, pues hasta parece película, ¿no? ¿Cómo cuentan esta historia? Resulta que está George Harrison, va a grabar con este Roy Orbison, pero van por una guitarra que habían dejado en la casa de Tom Petty, y Tom Petty se le suma al proyecto, pero como estaban grabando en el estudio de Bob Dylan, pues resulta que Bob Dylan se entera y dice, pues, caray, pues, ¿por qué no me han invitado, no? Si yo también soy cuate, y va y se junta Bob Dylan con ellos. Tom Petty está porque, Tom Petty, Jeff Lynne está ahí porque es el productor, y están ya los 5, y aparte llaman a Jim Calder que toca la batería, otros músicos para que los acompañen, y se va creando todo este disco con canciones precisamente compuestas por ellos. Si ustedes escuchan el álbum, van a encontrar canciones de Harrison, 2 canciones de Harrison, 2 canciones de Dylan, 2 canciones de Tom Petty y las 2 canciones de Jeff Lynne, más las canciones que tocan ellos juntos, que es The End of the Line y Handle with Care. Lamentablemente, este disco también trajo la trágica muerte de Roy Orbison, que ya después de este álbum, ya para el volumen 3, obviamente ya no estuvo, se le dedicó también el disco, también en el video, The End of the Line, vemos en el video que está la fotografía de Roy Orbison cuando ellos van en el tren, cantando en el vagón esta canción, y es muy emotivo también este homenaje que le hacen al gran Roy Orbison, pero finalmente podemos pensar que también, aparte del Mystery Girl,
Roy Orbison, que fue su último álbum, este fue también, digamos que el último proyecto que tuvo Roy Orbison en vida, y vaya que qué proyecto, está con los Traveling Wilburys. Vaya proyecto, Arturo, para Roy Orbison, su último proyecto, efectivamente, y después de su muerte inesperada totalmente, George seriamente consideró no seguir con este proyecto de Traveling Wilburys. Lo pensó durante mucho tiempo y decidió continuarlo para honrar la memoria de Orbison. Y Marco, yo tenía otra versión de dónde había salido el nombre de Wilburys. Y es que en alguna biografía de George Harrison yo leí que George le decía a todos estos cachivaches que se van acumulando en los estudios de grabación, aparatos obsoletos, cintas, cajas de cartón, él los llamaba Wilburys, cachivaches, cosas que se van acumulando. Y tenía yo esa fuente del nombre de Traveling Wilburys. Ahora, hay que decir algo. Siempre cuando hay un proyecto de esto con gente de esta magnitud, pues van a salir diferentes versiones siempre de un mismo hecho. Lo hemos visto con The Beatles, ¿verdad? Que Paul recuerda la historia de una manera y George la recordaba de otra y Ringo de otra. Y bueno, pues esto es como que parte de la vida, como sea. Hay que celebrar esta feliz coincidencia en la vida de estos 5 grandes, Harrison, Orbison, Lynn, Petty y Dylan, porque realmente armaron un álbum lleno de piezas maestras que siempre es agradable escuchar. Marco. Así es, y bueno, con esto enriqueces también finalmente la anécdota de The Traveling Wilburys. Y vamos, eran tan dados a cambiar que para el álbum volumen 3 se cambiaron los seudónimos y entonces Spike Wilbury ahora era George Harrison, Clayton Wilbury era Jeff Lynne, Muddy Wilbury, Tom Petty y Boo Wilbury era Bob Dylan. Cabe mencionar también que un quinto Traveling Wilbury se pudo haber unido a este proyecto, pero también la muerte se le impidió. En 1990 murió Del Shannon, que estaba seriamente considerado para ser otro Traveling Wilbury. Vamos a escuchar canciones de ellos y vamos a iniciar con cuál otra más que Handle with Care, que es una maravilla. Luego, la siguiente maravilla, la canción 2, es End of the Line, y vamos a escuchar un par de canciones más. Wilbury Twist, ¿qué les puedo decir? Y su gran cover a Runaway. Y si el ingeniero las tiene listas, perfectamente, vámonos con canciones aquí en el Círculo Beatle. ¡Ah, qué sabrosas canciones de The Traveling Wilburys! Regresamos al Círculo Beatle a continuar con nuestros temas del día de hoy. Y este tema es bien interesante. Ya habíamos hablado anteriormente de Cynthia Powell y ahora le toca el turno, dentro de los temas de las esposas Beatle, a Maureen Cox. Maureen Cox, esposa de Ringo. Bueno, Maureen Starkey Tigret, de nombre de soltera Mary Cox, que nació el 4 de agosto de 1946 y murió un 30 de diciembre de 1994, fue la primera esposa de Ringo Starr, el baterista de The Beatles. A mí me gustaría, ya que ella es la experta en todos estos temas que tienen que ver con la feminidad dentro de The Beatles, me gustaría que Tere nos platique más anécdotas acerca de esto. Tere, por favor. Claro que sí, Marco. Bueno, Maureen Cox es el ejemplo de una esposa Beatle de provincia, una mujer que había nacido en Liverpool, tal como los 4 Beatles, que se había educado, que tenía la cultura y que tenía las costumbres de las familias de la década de los 40 en Liverpool. Y bueno, pues era una chica muy sencilla, que tenía un gran gusto por la música y que era asidua visitante a The Cavern Club, en donde veía a The Beatles y que le tocó y fue testigo, tal como lo hablamos en el bloque anterior, de este cambio de Pete Best
a Ringo Starr, y bueno, pues a ella simple y sencillamente le gustó, y cuando podía, y su trabajo como estilista se lo permitía, ella iba a ver a Ringo, a ver a The Beatles, pero no fue sino hasta un día que se atrevió de plano a pedirle un autógrafo a Ringo, de acercarse a él, que éste se dio cuenta de la existencia de ella, y de ahí se generó un noviazgo afortunado en muchos sentidos, desafortunado en otros, porque coincidió con este auge a nivel global que The Beatles tuvieron, y de ser un grupo local, pues se convirtieron en un grupo nacional y enseguida en un grupo internacional, que tenía giras, que salía, que iba a los Estados Unidos, que iba a diferentes partes del mundo, y bueno, pues ser novia de un Beatle que siempre está afuera no era necesariamente muy agradable, pero sin embargo, cuando ella descubrió que estaba embarazada a los 18 años de edad, pues no le quedó más remedio que avisarle a Ringo en una de sus paradas en Liverpool de regreso de alguna de sus giras, algo así como: ¿qué crees, querido? Vamos a ser papás. Y de esta manera Ringo y Maureen Cox se casaron el 11 de febrero de 1965. Y de ahí, bueno, pues tuvieron 3 hijos: Zach, Jason y Lee. Y bueno, pues esta es la historia, como lo he dicho muchas veces, de una mujer que pasó a ser novia de un chico de provincia, a ser la esposa de una estrella internacional, con todos los problemas que esto genera, empezando con que estás sola en todo momento porque tu marido pues tiene 1000 compromisos que cumplir, y estás tú en tu casa sin su atención y al cuidado de tus hijos. Una situación que finalmente pues derivó en una muy mala relación entre ambos y grandes problemas. Arthur. Estaba leyendo la biografía de Maureen Cox, de Maureen Starkey, y me llama la atención, la comparaba con la vida de Cynthia Powell, porque ambas son de Liverpool. Ellas son de Liverpool, a diferencia de Jane Asher, de Pattie Boyd. Ellas los conocieron desde el inicio. En el caso de Maureen, que lo fue a ver a la caverna, como bien decías, le pide el autógrafo, empieza esta relación. Ella muy jovencita, 14 años, estaba leyendo que empezó con estos trabajos ya a trabajar con el grupo y después ir a firmar, es más, hasta contestar las cartas que escribían a Ringo Starr y toda esta situación. Y es una historia padre al principio, como bien decías, después se va a ver un poco turbia por estas situaciones ya que empezó a ver, porque obviamente el estar una mujer sola, estar viajando Ringo Starr, ella siendo madre ya después de 3 hijos, y recordemos que es la mamá de Zack Starr, que es el baterista de The Who, y también por ahí en algún momento también de Oasis fue baterista. Pero sí, esta situación de estar sola, también lo bueno que es que haya, que cuando fueron con el Maharishi, ella sí no la sacaron como a Cynthia Powell, ¿no? Ella sí estuvo ahí, ella sí llegó con Ringo. Y sí fue buena compañera hasta el momento en que se divorcian allá en 1970. Y a mí sí me resulta interesante esta historia, digo, y siempre la comparo con la de Cynthia Powell, porque las dos los conocieron en Liverpool, como bien dices, son de provincia, son del norte de Inglaterra, y desde jovencillas pues conocieron a 2 de los Beatles, en este caso a Ringo Starr, y también tuvieron que esconder en algún momento pues, su relación con ellos, porque pues los fans no perdonaban que estuvieran casados, y eso también de alguna manera fue afectando poco a poco la relación, y aparte de, yo creo que Ringo Starr no era muy santo que digamos, ¿no? Claro. También, pero sí afecta todo esto, y es una gran mujer. Recordemos que en la canción Get Back, en la versión del LP, cuando acaba el tema, Paul McCartney dice Thanks Mo, y se refiere precisamente a Maureen Cox, que está en la azotea ahí junto a Yoko Ono viendo el concierto del grupo. Ahí si quieren checar el documental de Get Back, ahí van a ver a Maureen Cox. Marco. Así es, Thanks Mo, porque ese era el mote
que tenía Maureen. Es muy interesante, a mí me gusta hablar siempre de las anécdotas referidas a todo lo que tiene que ver con The Beatles. Es bien interesante de que ella empezó a ir a la caverna porque se enamoró de un miembro del grupo de Rolling Stones and the Hurricanes, el famosísimo John Breen. ¿Por qué es famosísimo? Porque gracias a él George Harrison nunca pudo tener su Stratocaster, que ya estaba tratada y ya estaba casi para comprar. Bueno, fue gracias a John Breen que le ganó en muy mal plan la guitarra Stratocaster a George Harrison en 1963. Esa es una. Es interesante saber también de que Moe tenía 17 años cuando en septiembre del 63 Ringo le invitó a ir a Grecia junto con Paul y su novia en aquel momento, que era Jane Asher. Maureen pues se fue sin el permiso de los padres, porque usted sabía que no le iban a dar permiso de ir, pero ¿qué crees? Los papás se enteraron por los periódicos, y si hubieran sido estos tiempos, se hubieran enterado por redes sociales, sin duda, de todo eso. Pero a los 17 años, pues era un buen tiro, ¿no? Creo que hasta podría haber algunas implicaciones legales contra eso. Pero fíjate, también, aunque ya decía Tere, no era bien visto de que los Beatles estuvieran casados, Maureen era quien contestaba las cartas que le escribían a Ringo. Entonces, pues había mucha labor de amor en eso, había mucha dedicación, pero lamentablemente sí fue muy terrible de que por la lejanía la relación se haya deteriorado. Hablaba Tere de la fecha del 11 de febrero del 65, un día después de que yo nací, fue cuando se casó Ringo Starr con Maureen Cox. Y también dentro de las anécdotas, el día en que nació Zach Richard Stark en el National Maternity Hospital de Queen Charlotte, se publicó el sencillo Yesterday. Esto fue el 13 de septiembre del 65. ¿Qué les parece? Pues muy bien, la verdad es que esta mujer no la tuvo fácil y bueno, pues apreciamos todos estos detalles que hicieron que pudiera casarse con un Beatle, pero la realidad es que, como bien dijo Arturo, Ringo no se distinguía por ser fiel. A lo largo de todo su matrimonio tuvo que aguantar, como todas las esposas de The Beatles, las infidelidades de Ringo. Pero ya casi a mediados de los 70s, cuando ya era obvio que la pareja se iba a divorciar, Maureen hizo un último intento por retener a Ringo. Y lo que hizo fue, después de una gran pelea con agarró una motocicleta que era de uno de sus hijos, la prendió y se fue a toda velocidad a estrellarse en contra de un muro de concreto. El resultado, varios huesos rotos, una ida al hospital y, sin embargo, Ringo se divorció y Ringo se fue. Esto fue muy, muy lamentable para ella y para sus hijos, pero el resto de su vida no fue tan difícil como hubiéramos creído. Volvió a encontrar el amor con uno de los fundadores del Hard Rock Café, Isaac Tigret, y bueno, pues se casó con él y tuvo todavía una bebé con él. Lamentablemente le dio leucemia y ella falleció en el año de 1994, muy, muy joven, realmente muy joven, sin poder disfrutar pues la vida adulta de sus primeros hijos, sin poder ver crecer a su segunda hija, a su cuarta hija, segundo matrimonio. Una pena, tan así que, como bien mencionaron, Paul McCartney le hizo una canción porque había una relación muy especial, no solo con Paul, sino de Maureen, también con el resto de The Beatles. Marco. Y sobre todo con George, con quien sostuvo un romance, según se dice, en 1972. Esto se lo confesó pues en una reunión, por decir una briaga, como diríamos aquí en México, pues George le confesó que amaba a Maureen. Entonces fue también un detallito interesante en la vida, no exenta de problemas y de anécdotas de Maureen Cox. Vámonos a música, ¿qué les parece? Vámonos con esa, y vamos a iniciar con una intervención que tuvo Maureen en la grabación beatlera. Es en el caso de Continuous Story of Bungalow Bill.
esta canción tiene los coros de Maureen Cox. Vamos a esa es la primera canción del bloque. La segunda, la que mencionaste, Tere, que le dedicó Paul McCartney, que le escribió Little Willow. Vamos a escuchar esa. Y la tercera es una gran joya. Recomendamos, amigos, ahora sí que prendan la grabadora, hagan lo que sea por tener esta canción. Maureen is a Champ, ni más ni menos que cantada por Frank Sinatra, dedicada a Maureen Cox, basada en la legendaria canción The Lady is a Tramp. Adelante, Tere. Sí, antes de ir a canciones, yo quiero invitarlos a todos a que vayan a elcirculobeatle.com y busquen este artículo precisamente de la historia de cómo fue que Ringo logró que Frank Sinatra le cambiara la letra a uno de sus grandes éxitos, la adaptara al nombre de Maureen y siguiera con Es una campeona. Marco. Pues uno de los grandes honores que vivieron The Beatles en vida. Vámonos a canciones, ¿les parece bien? Continuaremos con el Círculo Beatle después de esto. Y amigos, como siempre, último bloque y no nos queremos ir, queremos quedarnos con ustedes de aquí hasta las 5, 6, 7, 8 de la mañana, porque cuando hablamos de The Beatles, cuando hablamos de sus vidas, de sus anécdotas, siempre hay muchísimo, muchísimo que platicar y que comentar con ustedes. Así que yo los invito a que nos visiten en nuestras redes, en donde siempre estamos poniendo todos estos detalles del cuarteto de Liverpool que nunca nadie pone y nosotros no cometemos errores como poner una fotografía de algo que no es, ¿verdad? Nosotros sí lo atinamos, sí lo hacemos bien y búsquenos por favor en Facebook, Instagram, Twitter, Threads, X y por supuesto en YouTube. Así que SB Corporativo o el Círculo Beatle, déjenos sus comentarios y los esperamos. Y bueno, último bloque, sí, no nos queremos ir, vamos a tener que hacerlo y les queremos hablar de un álbum favorito de muchos. Y es que con The Beatles siempre es así, Arturo, Marco, hablamos de cualquier álbum de Revolver, de Traveling Wilburys, de Hell, y es favorito de muchos, no hay manera que no lo sea con esta música tan fascinante. Y bueno, pues el álbum del cual vamos a hablar es precisamente el primer álbum solista de Sir Paul McCartney, llamado precisamente McCartney, y que salió al mercado en abril del año de 1970, en abril del año de 1970, una época difícil, muy difícil para los cuatro Beatles, en particular para Paul. Fue terrible, fue la confirmación de que The Beatles ya no había marcha para atrás, el grupo estaba totalmente disuelto y pues cada uno tenía que seguir su camino. Y Paul lo que hizo fue refugiarse en su granja en Escocia, acompañado de Linda, acompañado de sus hijas, y pues trató de pasar este trago muy, muy amargo de realidad, primero bebiendo, tal vez con un poco de marihuana, también con varias depresiones, pero finalmente con la pequeña ayuda de Linda, pudo salir adelante y hacer dentro de este lugar, tocando él todos los instrumentos, haciendo él y Linda todas las voces, logró configurar lo que fue su primer álbum solista y que realmente pues salió al mercado en un momento muy turbulento en el cual, claro, Ringo, John y George también estaban luchando por hacer de sus carreras importantes, de hacer algo importante de sus carreras, y todos ellos habían presentado ya discos solistas. Sin embargo, a pesar de que no fue bien recibido por la crítica, Arturo, con el tiempo es inmejorable. Es un gran álbum, Tere. Ahora que mencionas, estamos hablando de 1970, pero recordemos que en 1969 Paul McCartney era el más entusiasta
en mantener a The Beatles, quería que salieran de gira, fue su idea principal para el proyecto Get Back, después se presenta Abbey Road, y él trató de mantener al grupo. Lamentablemente empezaron a haber decisiones pues extrañas al llevar a Alan Klein, por ejemplo, y convencer a los otros 3 Beatles, que McCartney no estaba de acuerdo. Comenzaron ya todos estos problemas, estas molestias dentro de la banda. Básicamente ya era un grupo que estaba separado, grababan juntos porque realmente tenían el contrato, y Abbey Road fue lo último que hicieron. Todavía quedaron las cintas de Let It Be perdidas, así que decidieron pues separarse. No lo anunciaron oficialmente, pero se separaron ya para finales de 1969. Y como bien decías, Paul McCartney se fue a refugiar a Escocia con Linda McCartney. Sí se deprimió porque él fue el que tenía ganas de que el grupo siguiera. Lamentablemente no le siguieron el juego los demás. Como les decía, hicieron cosas muy diferentes a lo que Paul quería. Y finalmente Paul, con toda esta depresión, pues comenzó a descargar algunas canciones que ya tenía, que habían sonado precisamente en las grabaciones que después escuchamos en Get Back o en Abbey Road, algunas canciones, y trabajarlas él. A diferencia de Ringo Starr, que ya tenía el Sentimental Journey, después John grabaría el Plastic Ono Band y Harrison el All Things Must Pass, que tenían músicos invitados y amigos. Paul McCartney decidió hacerlo solo. Realmente hacer todo un disco que parece un disco demo, hay que mencionarlo, muy bien producido por McCartney, pero para mí es de los 4 debuts como solista de los Beatles. Si George Harrison tiene, digamos que la mejor, digamos, reseñas y críticas, el de Paul McCartney tampoco se queda atrás, porque estamos hablando de un disco muy, muy minimalista, un disco en el cual Paul McCartney toca los instrumentos, todos los instrumentos, cosa que se repetiría 2 veces más con el McCartney 2 y el McCartney 3, pero en este momento esto sirvió de alguna manera como válvula de escape a toda esa depresión que tenía Paul McCartney, y para darles todavía en la torre, lo saca una semana antes del lanzamiento del Let It Be, y aparte anuncia que el grupo se acababa, que él renunciaba a The Beatles, y todavía con esto pues les dio prácticamente, digamos que el golpe final. Marco. Sí, definitivamente, vaya que hablaba de tiempos turbulentos, Tere. Tan solo en menos de un mes, fíjate todo lo que pasó en orden cronológico. Anunció formalmente la separación de The Beatles el 10 de abril. Una semana después sale este disco. Luego, estaban tratando de controlar entre él y su cuñado Litzman todo lo que vendría siendo la gestión de Apple, pero a finales del mes aparece el álbum de Ringo Starr, el Sentimental Journey, y el 4 de mayo aparece Let It Be. Entonces, imagínate nada más todo lo que pasaba por la mente del pobre de Paul, y digo del pobre porque realmente yo creo que él fue el que más resintió al final de cuentas el que The Beatles hubiera terminado. Y sí, a mí me llama mucho la atención de que al ver las reseñas del disco, lo consideran como el álbum pionero del indie rock, porque por su forma de producirse, por ser casi un demo, por ser un LP de demo, pero sobre todo por la gran genialidad de Paul en la interpretación de todos y cada uno de los instrumentos. Eso es lo que vale muchísimo la pena. Ahí me gustaría que Tere nos leyera, por favor, el track listing de este disco. ¿Por qué? Porque siempre le sale muy bien y hace comentarios muy sabrosos cuando lo hace. Por favor, Tere, adelante. Bueno, en realidad no hay pierde con ninguna de las canciones de McCartney. Tenemos como inicio That Lovely Linda, That Would Be Something, Valentine Day, Every Night, que es una belleza, todas son una belleza. Hot as Sunglasses, Junk, Man We Was Lonely, Who You, Mama Miss America, Teddy Boy, Sing Along Junk, La Fabulosa Maybe I'm Amazed y Queen Encore. Con esta se cierra este primer álbum solista de Paul, y yo creo que históricamente, Arturo, Marco, se ha demostrado que Paul no sabe ser un artista solista en todo momento. Siempre, aunque sea de manera paralela, ha necesitado de un grupo de músicos que estén a su alrededor. Claro, empezó con The Beatles y al ver que nunca los iba a poder igualar,
pues bueno, tuvo a cualquier cantidad de músicos en la formación de Wings durante los 70s hasta principios de los 80s, cuando se disolvió, y bueno, pues de un tiempo para acá, de los 90s para acá, cuenta ya con un grupo sólido que lo respalda en sus giras, en sus conciertos y presentaciones, y que tocan exactamente como él desea que toquen y que se rigen bajo el mando de sus conceptos musicales, que son perfectos. Yo no tengo nada que decir. Lo que sí es importante es darse cuenta, sí, ha tenido discos solistas, pero también le gusta mucho estar acompañado. Marco. Mira, cabe mencionar de que este álbum pues tuvo una reedición importante en el año 2011 y hubo canciones que se le agregaron. El álbum original sí aprovechó todo el escándalo y todo lo que pasó y se mantuvo 3 semanas en el número 1 de las listas de Reino Unido. Y esta reedición de 2011 cuenta con canciones como Suicide, que finalmente era la canción que se iba a incluir en McCartney, se descartó totalmente. Aparece Maybe I'm Amazed del documental One Hand Clapping, que ya nos estamos frotando las manos para ver ahora en su estreno de cine. Every Night en una toma en directo desde Glasgow 79, al igual que Hot as Sun. Y Maybe I'm Amazed también tenía esa característica, con Don't Cry Baby y Womankind. Tere. Sí, Suicide de plano no le incluyó para que yo no se burlara de él el resto de la vida. Arturo, quiere cerrar este bloque y ya yo me despido inmediatamente. Ahorita que mencionas esta, sí es una canción un poco, no un poco, sí está mal esa canción. Es muy Qué mala. bueno que McCartney tuvo Es la bastante figura de escucharla, ¿eh? Pero estaba checando el tracklist de este álbum, que hay también temas, ahora sí que instrumentales. El tema abre con The Lovely Linda, que es una cancioncita que dura menos de un minuto ahí, que ya nos da la pauta de lo que va a ser el disco, que va a ser, como bien decía Marco, como bien se ha dicho, un gran demo, pero un demo muy bien hecho, o sea, tampoco es así de que por grabara con su grabadorcita y nos diera así el disco, que a muchos fans nos como hubiera John. gustado, pero está muy bien producido por McCartney, y qué bueno que este disco, como lo dije, bueno, fue este escape para Paul McCartney, y nos dio uno de los grandes éxitos de Paul McCartney, que hasta la fecha la seguimos escuchando en los conciertos, que es Maybe I'm Amazed. Es una de las grandes canciones que fue para este álbum, porque ya tenía Teddy Boy, que la había tocado en las sesiones de Get Back, tenía también Junk, que también escuchamos en estas sesiones de Let It Be, de Get Back, pero Maybe I'm Amazed fue un gran sencillo que curiosamente no fue sencillo sino hasta 1976 en la versión de Wings Over America, pero aquí ya estaba incluida esta gran canción de Paul McCartney, y como les digo, es representativa de McCartney para mí, junto con Band on the Run, de todo esta carrera solista de Paul. Marco. Pues sí, mira, yo nada más diría como comentario final para este bloque de que en México se llegaron a promocionar álbum tracks que no eran sencillos, pero que le gustaban de alguna manera a los directores artísticos de las radiodifusoras. Por eso escuchamos radiodifundidas aquí en México, Maybe I'm Amazed, Man We Was Lonely, que era muy gustada ahí en la campeona Radio Éxitos, al igual que Junk. Les gusta mucho programar esas canciones, pero junto con Mama Miss America, pensábamos nosotros que podíamos ir a la tienda de discos y conseguir el sencillo. No, había que comprar el álbum de Paul McCartney, el McCartney solito. Vale la pena. Por todos lados fue una gran canción. Tere. Pues sí, Marco, así es. Realmente John tuvo mucho éxito en México, yo lo he visto, pero lamentablemente, Arturo Marco, ¿qué creen? Nos tenemos que ir. ¿Por qué? El programa. Se acabó el programa, se acaba este bloque 4 y yo quiero agradecer la presencia de ustedes, por supuesto, y la presencia de todos nuestros amigos aquí en SBS Radio y en el Círculo Beatle a lo largo de todas sus redes, porque de plano sin ustedes esto no se podría. Gracias, Arturo.
Gracias, Tere, y nos escuchamos la próxima semana. Gracias a la gente que nos escuchó y también gracias por escucharnos en estos 3 años y todavía lo que sigue. Así que, Tere, nos escuchamos la próxima semana y al público lo invito a que se quede con la programación de SBS Radio. Tere. Gracias. Marco. Pues bueno, voy a decir cuáles son las canciones que van a finalizar este programa, agradeciéndoles como siempre la preferencia para SBS Radio, donde se van a enterar del fiestón, la verdad, porque estamos muy, muy, muy contentos por esto. Pues vamos a escuchar Maybe I'm a Maid, es muy platicada. Mama Miss America también para hacer este homenaje a lo que se escuchaba aquí en México, y la excelente That Will Be Something, la canción número 2 de la cara A. Por mi parte, eso es todo. Muchísimas gracias. Adelante, Tere. No hay pierde. Todas las canciones de este álbum son fantásticas y yo sé que nuestros amigos las van a disfrutar. Pues nuevamente gracias a todos y cada uno de ustedes que nos hacen el favor de escucharnos aquí en todas nuestras redes sociales. Regresamos en una semana. Yo soy Tere Chacón y esto fue El Círculo Beatle. Estuviste en El Círculo Beatle.